Ya estamos en De Palabra en Palabra. Muy buenas tardes tengan todos ustedes ahora con este jueves lluvioso. Y pues nada mejor que un cafecito. De Luna Mía Café, por supuesto. Hoy vamos a hablar de un poeta importante, de una cultura además un poco extraña para nosotros, pero que trataremos de hablar de él porque es un poeta fundamental de la cultura árabe. Él es Ali Ahmad Said Ezber, conocido por todos lados como Adonis, y que ha sido candidato al premio Nobel. Eso es muy interesante. Vamos a leer el primer poema, que se llama Canción. Te deletreo cuadro de horror, leo tu largo desierto, mi mañana que tiembla y en mis mejillas las manchas de este cielo asesinado, manchas de mis dos manos. Te deletreo, despierto el fuego en tu rostro, hago gritar a las letras avaras. Beso al lince y al cuervo, beso a los muertos. Han despenado, abandonaron su hierba y resucitaron como hormiga o como libro. Acepto lavarles con mi mañana o con mi ayer. Yo digno de mí, me levanto, me adelanto e invento a los otros. Bien, ¿quién es Adonis? Bueno, Adonis, que por cierto acaba de ganar un premio importante por estos días y ha sido un poeta central en la poesía moderna árabe. Él nació en Kasabín el 1 de enero de 1930. Y bueno, pues es conocido como Adonis. Es poeta, ensayista, ha desarrollado una carrera literaria muy importante y principalmente en dos países. En Líbano, que fue a donde fue a trabajar ya como académico, y Francia. Fíjense que Adonis nació en un pueblecito, en ese pueblecito Kasabín, en el norte de Siria, en una familia alauí, que tiene que ver un poco con alauí, que es de origen, si mal no recuerdo, africano, de una dinastía de Marruecos, o está ahí relacionado con una familia alauí. Y bueno, en el norte de Siria nació. Durante su infancia, bueno, trabajó en el campo, pero en aquella época su padre lo ponía a que se aprendiera de memoria la poesía clásica árabe, que es para ellos una tradición, ¿no? Y el niño Adonis pronto comenzó a componer versos de niño. Con 17 años, un día tuvo la oportunidad de que el presidente llamado Sukri al-Kuwatli llegara a un pueblo cercano y supongo que el papá de Adonis lo llevó a que recitara un poema. Y bueno, pues delante del presidente, el presidente le dice: ¿qué quieres? Y él dice: ir a la escuela. Fíjense, ir a la escuela. Y pues lo mandó a uno de los mejores, a la escuela de Latakia, y después
pues ya se abrió oportunidades y fue a la Universidad de Damasco. Ahí estudió filosofía por el año del 54 más o menos, y se decía que el seudónimo de Adonis se lo había impuesto el líder del nacionalismo sirio, Antun Sadeh se llamaba, pero en realidad no fue eso. Él leyó el mito de Adonis, ¿no? Pero llamándose Ali Ahmad, decidió pues después de que le habían rechazado muchísimos poemas en todas partes, se puso Adonis, y fue de la manera que publicó. Ya en 1955, fíjense, Said estuvo preso porque estaba en un partido, una agrupación de izquierda. 6 meses estuvo preso por ser miembro del Partido Nacional, Social Nacionalista, se llamaba, ¿no?, de Siria. Y bueno, ya después de que fue liberado, se instaló en Beirut. Ahí fundó junto con un amigo esas intenciones de los poetas de hacer revistas, de hacer foros para su poesía, es generales en todas partes. Y finalmente se reunió con un poeta que se llamaba Yusuf Al-Kal, y fundaron una revista que se llamaba Shirt, que significa poesía. Ya después de ese momento, Adonis abandonó el nacionalismo. No lo abandonó sus ideas, claro, no abandonó sus ideas, pero quiso abrazar otra ideología que se llamaba panarabismo. ¿Qué es el panarabismo? Es una idea de que todas las lenguas digamos, árabes fueran una sola, más o menos. Y bueno, después renunció un poco a la idea política en sus obras. Luego recibió una beca para vivir en París, que es hasta la fecha donde vive actualmente. Pero también antes fue a Líbano y fue maestro de literatura árabe en la Universidad de Líbano, ya por los años 60 más o menos. Ya en 76 fue profesor invitado en su alma mater, ¿no? En la Universidad de Damasco, supongo. Y en el 80, unos años más, fue profesor de la Sorbona. Y también en el Colegio de Francia se llama. Vamos a leer otro poema de Adonis. Este se llama Por última vez. Por una sola vez, por una última vez, sueño que estoy cayendo en el espacio, que vivo en una isla de colores, que vivo como un hombre, reconciliándome con los dioses ciegos y los dioses lúcidos, por última vez. Fíjense, reconciliándome con los dioses ciegos. Hay que ver que la etapa musulmana, la religión musulmana, fue poniéndole una especie de muro, ¿no? Y es Adonis, el poeta, ¿cómo le llamamos? Pionero. Fue pionero de la poesía moderna árabe. Nada de religión. Y en este poema dice, reconciliándome con, los llama ciegos a los dioses, ¿no? Otra cosa importante, vamos a ver en qué año pasó esto. Ahí
Decíamos que en 1956, no lo hemos dicho, en 1956 abandonó su país y se instaló en Líbano, ahí viene el orden, donde obtiene la nacionalidad y finalmente se muda a París en 1985. Fíjense, acuérdense que estuvo preso, que no volvió a su país, ¿no? Volvió mucho después, creo. Porque además ya tuvo reconocimientos importantes en los 70s. En Beirut ganó el Premio Nacional de Poesía, la medalla Picasso en 1984 por la UNESCO. Y el doctorado honoris causa nada menos que de la Universidad de Ginebra en 2004. Esto ya fue muy en los 2000. El premio Goethe en 2011, que es un premio muy importante. Y la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes en 2022 en Frankfurt. Bueno, desde hace alrededor de 20 años es el más fiel candidato al premio Nobel. Yo estaba seguro que el año pasado se lo daban cuando se lo dieron a Annie Arnold, pero no se lo dieron. Ojalá que este año ya es un hombre grande, un hombre mayor, pero esperemos que viva y que lo reciba. Creo que lo merece. Hay una cosa que dice en una entrevista, miren, les voy a leer una cosa que dice Adonis en una entrevista sobre su poesía. Dice, especialmente ahí lo que dice, cambió el curso de su vida convirtiéndolo en una especie de mito, además, ¿no? Él dice, a ver, por aquí lo tengo señalado. Bueno, dice, no ha habido un solo poeta desde la época de Homero que no haya sido un pensador al mismo tiempo. Él apuesta por la poesía de pensamiento, ¿no? Ahorita les voy a leer algo, lo que él piensa además del Islam. Vamos a un corte y volvemos. Ya estamos de regreso y vamos a seguir, vamos a leer un poema y después platicamos sobre lo que sucede con su persona, su imaginación, su necesidad de escribir y lo que logra con su escritura en la poesía. No hay que olvidar que es ensayista, que es uno de los géneros que yo no he leído de Adonis, pero que no se me escapa. Fíjense, el poeta ya consciente después de haber vivido una experiencia con un amigo suyo, poeta de la revista que se llamaba Shir, que significa poesía, del mismo modo, fíjense que había creado una historia nueva para sí mismo, debía crear una nueva etapa en la poesía. Buscaba una ruptura. Y hay una declaración aquí que dice él, para crear esa nueva lírica debía provocar una ruptura, tanto con el lenguaje poético heredado de la tradición de la poesía árabe, en ese marco cultural, en ese lenguaje, ya que el mundo de la producción artística solo puede avanzar a través de las series de fracturas con lo anterior. Eso es fundamental. Son fracturas para descubrir, para los nuevos hallazgos en el arte y en las disciplinas artísticas y en la literatura, por ejemplo.
revisamos cada cambio de estación literaria, ¿no? Es decir, cada época, cada estilo, cada época y traen nuevos estilos del habla, del pensamiento, de la visión del mundo. Hay novedades de uso de las cosas del mundo y cambian, ¿no? Cambian las cosas. Tenemos que entender eso. Ahora, dice, el primer cimiento de ese marco cultural con el que se encuentra, ¿cuál creen que es? La religión. No hace falta mencionar cómo es la religión de los árabes, ¿no? Qué duro es esa cosmogonía, ¿no? Y aquí Adonis dice una cosa muy buena. Dice, entonces rompí con la cultura religiosa y luego continué rompiendo con el lenguaje predominante de la poesía árabe. Esa ruptura con la religión era algo inevitable, por cuanto la poesía no puede estar separada del pensamiento. Entonces él tenía un pensamiento liberal, cosa que la religión no permite. Ninguna religión permite eso, o por lo menos no lo ve bien, ¿no? Dice, ya lo mencioné, no ha habido un solo poeta desde la época de Homero que no haya sido también un pensador al mismo tiempo que poeta. Fíjense, para Adonis, la llegada del Islam marginalizó la poesía al terreno de los sentimientos. Eso es una herida muy importante que puede recibir la poesía. Y reserva el pensamiento al ámbito religioso nada más, impidiendo que éste trate todos los temas humanos, ¿no? Como había ocurrido antes en la época preislámica en la misma poesía. Entonces dice Adonis, ninguno de los grandes poetas jamás se adhirió al Islam. Todos los grandes poetas árabes fueron necesariamente antirreligiosos, ¿no? Qué importante. Fíjense que la semana que entra probablemente hablemos de los poetas palestinos. Vamos a ver cómo piensan ellos, ¿no? Entonces, dice Adonis, continúa aquí, dice, hoy el mundo sabe que sirvió de base para un completo nuevo entendimiento de la poesía, de la cultura árabe, en general de la cultura, ¿no? Ahora, yo no solo rompí, dice Adonis, yo no solo rompí con la poesía, creé una nueva era para la cultura árabe, para la poesía árabe y por supuesto para la literatura árabe, ¿no? En fin, hay dos libros importantes ahí que mencionaré enseguida, pero vamos a leer, leímos la última vez, vamos a leer Canción a la contraépoca. Si me atreviera, diría, las estrellas y el cielo y su historia, la gente y el lenguaje sólido son cadáveres flotantes. Si me atreviera, preguntaría, ¿a quién se quema ahora? ¿Qué alegra? ¿Qué se manifiesta? ¿Acaso dijo? ¿Acaso fue? ¿Acaso no? Si me atreviera, cantaría a las ciudades ocultas, a la ceniza ensangrentada, a la máquina devoradora, y proclamaría, esto, oh tiempo, es una tierra que se reproduce en cadáveres, y un señor al que el crimen ha colgado sobre sus arcos como amuleto.
Vaya, qué poema. Ese me parece... Este me gusta. Yo creo que vamos a leerlo de una buena vez. Se llama Celebración de Beirut, 1982. El tiempo avanza apoyado en un bastón de huesos de muerto. El filo del insomnio corta el cuello de la noche. El sol parece decir a su claridad: deslumbra mis ojos para no ver. El día teme al día. La noche se oculta en la noche, el sol se frota los ojos y suspira, no puede creer lo que ve. Gracias al polvo que se mezcla con el humo de los incendios y lo mitiga. Al intervalo entre bomba y bomba, a las baldosas que no cesan de sostener mis pasos. Gracias a la roca que enseña paciencia. Experimento de la borrachera de las explosiones, la embriaguez del ruido y disparo mi rostro por el espacio de las probabilidades. La luz se extinguió. Encenderé el astro de mis sueños. Tómame, amor, abrázame. ¿Qué cosa? ¿Qué poema? Encenderé el astro de mis sueños. Es una línea deliciosa, maravillosa, pero en la desesperanza, ¿no? En la desesperanza está la belleza también, ¿no? No podemos negarlo, ¿no? Bueno, para quienes se pueden interesar en leer a Adonis, hay 2 libros por lo menos, dos libros que están traducidos al español muy bien, los primeros, ¿no? El primero, en orden cronológico, el año de su publicación en lengua árabe, es la versión íntegra de Canciones de Millar, el de Damasco, que está en Ediciones Oriente y del Mediterráneo en 1997. Nos llega tarde a veces la poesía de otras lenguas, porque no hay un trabajo dignamente pagado para los traductores en México, ¿eh? Los traductores en México les va mal, ¿no? Ahí el traductor fue Pedro Martínez Montaves. En el prólogo de la edición bilingüe hay una cosa que anoté aquí, que el primer libro poético del autor que apareció en lengua europea occidental es ese, Las Canciones de Millar, el de Damasco. Dice el prologuista y el traductor Pedro Martínez Montaves, dice: Canciones de Millar, tercer libro de poemas de Adonis, constituyó la ruptura inicial y definitiva del poeta, tanto con sus trabajos anteriores como con la poesía árabe existente, y es por tanto hora de conocer la evolución de su obra. Y en general yo agregaría en relación a la poesía anterior de los poetas árabes, él inaugura una poesía moderna, alejada de la preceptiva de la religión, ¿no? Hay otro que es un volumen titulado Libro de las huidas y mudanzas por los climas del día y la noche, que también está en esas ediciones de Oriente y que es de 2005. Es igualmente la primera traducción completa a una lengua occidental, de los primeros libros completos traducidos y basada en la versión definitiva que corrigió el poeta en 1988. Aunque la primera edición del árabe había aparecido en 65, fíjense, pero Adonis la intervino.
Federico Arbós, un traductor también prologuista de la edición bilingüe de este último libro, del libro de las huidas y mudanzas por los climas del día y de la noche, es Federico Arbós. Y dice una cosa muy importante de la poesía. Vamos a un corte. Ahorita les digo qué dice Federico Arbós. Vamos a un corte, regresamos. Ya estamos de regreso y les quiero decir que he estado eligiendo versos y los pongo aquí en los comentarios para que vean qué poeta es este Adonis, ¿no? Bueno, quedamos en que las palabras que dice Federico Arbós. Bueno, él dice, fíjense, y ahorita lo demostramos. Dice, ese libro del libro de las huidas y mudanzas por los climas del día y de la noche, dice, es profundamente heraclitiano, un viaje poético sin fin, una huida sin término por el desierto y las selvas interiores de la percepción y la conciencia. Y también el viaje del cuerpo en el cuerpo mismo, por sus venas y tendones, por las infinitas órbitas de la mirada, el cuerpo humano como lugar donde se mezclan y transforman todos los elementos del mundo. Tienes razón. Leamos la celebración de la realidad. Por alto y radiante que sea el deseo, no puede tocar el cuello del sol. La realidad es la flor más marchita en el jardín de las palabras. Realidad, sueño que no visita, ni hace amistad más que con los párpados durmientes. A veces el cuerpo parece un árbol cuyo más bello fruto, el sueño, no se puede recoger. No hay diálogo entre el fuego y el agua, un abrazo hasta extinguirse. La realidad en la que se han convertido los caminos de la derrota es la única que conduce a los caminos de la libertad. El olvido tiene una guitarra en la que el recuerdo toca sus calladas tristezas. Qué cosa lo que dice de la memoria, lo que dice de los recuerdos, ¿no? Es decir, la realidad es la flor más marchita en el jardín de las palabras. Qué verso. En fin, en un trabajo de 60 años ya, Adonis ha buscado y lo ha encontrado, un lenguaje propio. Obviamente también enraizado en una cultura, en una herencia grecolatina, ¿no? Mediterránea. Y por supuesto árabe, ¿no? Ahora, aquí hay una cosa que me llama la atención. Ha encontrado un lenguaje propio donde se mezcla todo esto de Occidente, ¿no? La crítica, fíjense que ha dicho, señala un punto importante de inflexión en la poesía de Adonis. Digamos, por comienzos de los 70, una obra ya madura, ¿no? Muy madura. Muy influidos por algunos acontecimientos posteriores, ¿no? Muy influido por acontecimientos de orden social, el desastre de la guerra de junio de 1967, que concluyó con la ocupación israelí
de la mayor parte de los territorios palestinos, además de algunas posiciones en Egipto, en Siria y en Líbano. Mezclando ahí verso y prosa, porque tiene unos poemas en prosa espléndidos, sin apenas, apenas algunos signos de puntuación. Esos nuevos poemas ya en los 70 están cargados de referencias al momento histórico en el que fueron compuestos. Es decir, habla de situaciones sociales importantísimas, ¿no? De esa época podemos hablar de un libro que se llama hay unos poemas que recogió Alianza Editorial en 2006. Este es mi nombre, que son poemas fechados en 71, 69, 3 poemas importantes ahí. Un tiempo entre la rosa y la ceniza, ese es otro título, ya que después fue reeditado de manera definitiva y revisada por el poeta bajo el título este mismo, ¿no? Un tiempo entre la rosa y la ceniza. Ahí le da nombre al segundo poema. Este poemario el prólogo a la historia de los reyes taifás y Epitafio en Nueva York. Los califican a este último, sobre todo el Epitafio en Nueva York, como el mejor poema escrito por Adonis. Luego hay otro texto que se llama Singulares, publicado en árabe en 1977. Es una época importantísima para Adonis, pero no podemos dejar de mencionar la poesía que produce en los años 80, 90. Y pues no conozco lo del 2000, ¿no? Lo que ha escrito. Después ya publica un libro ya en 2005, 10 años después de su aparición en árabe, un libro que es una de las obras más ambiciosas estéticamente, se llama Libro 1. Libro 1. Hablaremos de esto, pero vamos a leer otro poema. Celebración del juego, de la vida y de la muerte. La lengua se oxida por falta de palabras. El ojo se oxida por falta de sueños. El rostro es la luz del cuerpo. Cuando el rostro se ensombrece, todo el cuerpo se apaga. El hombre es un libro que la vida lee sin cesar. La muerte no lee en un instante, una sola vez. Lo repito. La muerte lo lee en un instante, una sola vez. La melodía es para el oído, el color es para el ojo, la palabra es para todo el cuerpo. Negro, desmayo de la naturaleza en el regazo del universo. La locura es continuo encuentro con las cosas y es al mismo tiempo continua despedida. Todas las cosas se cubren con ropajes que las enmascaran. Nada aparece en completa desnudez más que cuando lo toma la mano de la locura. ¡Qué final! Oigan ese poema, es una maravilla. Nada aparece en completa desnudez más que cuando lo toma la mano de la locura. Imagino una mano soltando a un hombre al vuelo, ¿no? A la libertad, ¿no? A la desnudez humana. ¡Qué aseveraciones! Hay un libro
Adonis ha publicado, bueno, varios poemarios entre los que recuerdo este que se llama Historia desgarrándose en un cuerpo de mujer. Uf, es un libro de 2012. En alguna revista leí un trío de poemas de este libro que es maravilloso, ¿no? Ahí dice este crítico que se produce un diálogo entre cuatro voces: el narrador, la mujer con su hijo, el coro y el hombre. Hay reces griegas, ¿no? Aunque bueno, prevalece la figura de la mujer, ¿no? Que el título se llama Historias desgarrándose en un cuerpo de mujer. No, en un no. Historias desgarrándose en cuerpo de mujer. Bueno, hay una prolífica producción de poesía de Adonis. Es iba a decir una cosa que no me gusta mucho, es un monstruo. No, es un ser humano productivo, fértil. ¿Qué será? ¿Qué más? Trabajador. El poeta trabaja, ¿no? Ahora, aquí hay algo interesante que debo leer. Dice, ha producido 20 libros de poemas, y vaya qué libros, y 13 volúmenes de estudios y ensayos críticos. 33 libros, nada menos. Que ha hecho ensayos críticos, además de haber traducido al árabe autores. Esa es otra cosa que se nos olvidaba. Ha sido traductor, ha traducido a la lengua árabe. Ahorita les digo a quién, pero ha traducido al árabe del francés y del árabe al francés. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso. Estaba viendo un verso: la realidad es la flor más marchita en el jardín de las palabras. Qué cosa. Bueno, no nos visita ni hace amistad. Aquí pongo un comentario. Ahí está. Bueno, eso es Adonis. Y fíjense que decíamos que su labor de traductor es muy importante. Yo creo que ahí es importante revisar qué autores ha traducido. Fíjense. Tradujo La Metamorfosis, la primera traducción de Ovidio, nada menos. Al árabe, por supuesto. Yves Bonnefoy, el poeta francés, que lo traduce del francés al árabe, hace conocer a Yves Bonnefoy al mundo árabe, ¿no? Jean Racine, el dramaturgo trágico francés, extraordinario, ¿no? Y al francés tradujo dos poetas árabes, Abu Alá al-Mari y a Jalil Gibran, al francés. Es un erudito finalmente, y es de una enorme originalidad. Alguien me decía que la originalidad no existe. Pues bueno, yo creo que sí. Este es un ejemplo. Esa contribución a la poesía,
al pensamiento desde la lengua árabe, ¿no? Me parece que es lo que lo ha mantenido ya casi 20 años siendo candidato al premio Nobel. ¿Por qué no se lo dan? Bueno, la academia es la academia. Decía Borges, la academia le da el premio Nobel. Borges estaba un poco enfadado con la academia porque nunca le dieron el premio Nobel y no se lo dieron el año que se lo iban a dar porque recibió, yo creo, digo es una suposición, porque recibió una medalla de Pinochet. Por eso. Yo creo que por eso. Y Borges lo sabía. ¿Cómo se pone? Bueno, no sé, pero cómo se puso a recibir una medalla de un dictador horroroso. En fin, decía que la academia daba los premios según los problemas que hubiera en cierto país. Entonces dijo, ojalá que no haya problemas en Groenlandia o no sé, donde hay pingüinos, porque se lo dan a un pingüino. En fin, era eso. Pero es injusto que no le hayan dado el premio Nobel a Adonis. A veces pienso que han premiado más narradores. Habría que hacer un recuento sobre los narradores que han recibido el premio Nobel y los poetas. Pero creo que es más espaciado que le den un premio Nobel a un poeta. Bueno, ya leímos. Este es un poema muy bueno. ¿En qué bloque estaremos, Paquito? Yo no sé. Ya en el cuarto. Uy, vamos a leer este. Se llama El color del agua. Qué bonito título. Tu color es el color del agua, oh cuerpo del lenguaje. Allí donde el agua es levadura, rayo o fuego, el agua se enciende y se convierte en rayo, se convierte en levadura y en fuego, en nenúfar que pide mi almohada para dormir. Oh río del lenguaje, viaja conmigo 2 días, 2 semanas por la levadura de los secretos. Recogeremos mares, descubriremos madreperlas, lloveremos rubíes y ébano, aprenderemos de la magia. Aprenderemos que la magia es una hada negra que no se enamora más que del mar. Viaja conmigo, aparece aquí, desaparece ahí, y pregunta conmigo, oh río del lenguaje, por la concha que muere para convertirse en nube roja de lluvia, en isla que camina o vuela. Pregunta conmigo, oh río del lenguaje, por una estrella cautiva en las redes del agua, que lleva entre sus pechos mis últimos días. Pregunta conmigo, oh río del lenguaje, por una piedra de la que brota el agua, por una ola de la que nace la roca, por el animal de almizcle, por una paloma de luz. Desciende conmigo por el tragaluz de las tinieblas al lugar donde habita el tiempo roto, para que el lenguaje sea un poema que se viste con el rostro del mar. Híjole, qué cosa, qué maravilla de poesía. Bueno, ya dijimos que ¿cómo digo? Su labor en la poesía árabe es fundamental. Y eso se debe reconocer con el premio Nobel, si es que es justo. Es un gran poeta, sin duda. Ha traducido, ha pensado 13 libros de ensayos sobre autores que me gustaría
ir buscándolos, porque no conozco su ensayo. Y digo, bueno, pues no puedo conocer todo, pero su poesía la he visitado. La he visitado con frecuencia y desde que lo descubrí, como a muchos otros, no dejo de leerlos. Vuelvo a leerlos y vuelvo a leer muchos poetas. No sé mucho de poetas nuevos, árabes, ni franceses, ni creo que ni mexicanos, ¿no? Pero porque no hay tiempo para leer más que los grandes. Los nuevos no sabemos si son grandes o pequeños o no sé, no quiero perder el tiempo en esa exploración. No. Pero bueno, también digo, no estoy despreciando nada. Digo, mi oficio de lector es así, con muchas relecturas. Fíjense que mañana, viernes, va a presentarse Germen, la puerta está abierta, la obra de teatro de Itsuri Molina que yo dirigí, con música Luis Jaime Cortés, asistente de dirección Carlos Guevara, asistente de producción Tania Arcos. Una obra interesante, un monólogo de una mujer que hace, más bien una actriz que hace 3 personajes. Ahí va a estar en Luna Mía Café, a las 7 la recepción, a las 8 la obra de teatro. Y bueno, pues Luna Mía Café, que está en Avenida Lázaro Cárdenas 2480, esquina con Batalla de la Angostura, Morelia, Michoacán, Chapultepec Sur. Vayan, ojalá que se abarrote aquel lugar para ver esta obra. Muy bien, pues seguimos hablando un poco por qué Adonis. Acaban de darle un premio, lo vi en el Facebook, un premio que no conocía. Híjole, no, ahorita pero es un premio importante. Aunque recibió el Goethe y ha recibido premios importantes. Yo siempre he dicho que los premios están bien, pero lo que valoro profundamente es la obra. Soy muy a lo Van Gogh. A Van Gogh le importaba mucho terminar sus obras. Me están diciendo que por qué me quité la chamarra. Pues sí, ya se me quitó el frío, aquí en el estudio hace calor. Entonces, voy a leer un poema más antes de despedirnos. ¿Qué les parece? Se llama El sueño y el despertar. Dice, crea en su sueño un modelo de revolución rebelde que abraza el creciente futuro. Despierta de su sueño y sus días se convierten en anhelos que lloran la noche pasada y su quimera perdida. ¡Qué poema!, ¿no? Ese es un poema breve de los que más me gustan. Estamos casi para irnos ya. Estamos a 2 minutitos, ya vamos a despedirnos. Recomiendo que lean a Adonis. Se los pido encarecidamente que lo lean. Es un gran poeta, una gran enseñanza. Su lenguaje es maravilloso, ¿no? Le costó mucho trabajo fundar la poesía moderna en la cultura árabe. Pues la próxima vez hablaremos de la poesía palestina. Pues muchas gracias por habernos visto. Me despido con un poema. Homenaje a la soledad. Soledad, jardín con un solo árbol. Desde la infancia por este camino vamos, mi amigo el poeta y yo. ¡Qué extraño! Sus pasos todavía vuelan con el polvo. Mi amistad es para el narciso. Mi amor es para la otra flor que no mencionaré. Recuerden, amigos, hay flores, otras flores, muchas flores que no nos alcanza la vida para mencionarlas. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.